Así es, colegas, hay un enorme impacto de esta noticia que tiene que ver con el pedido de extradición de Nicolás Maduro que hizo la justicia argentina. Por supuesto, destinataria de este pedido es la justicia de los Estados Unidos, que está justamente investigando a Nicolás Maduro por crímenes vinculados con el narcoterrorismo, así lo han tipificado en ese país. Pero atención, porque aquí en la Argentina las causas judiciales que involucran a Nicolás Maduro son otras y tienen que ver con un tema pero muy importante también a la hora de pensar en el nunca más o en la rendición de cuentas dentro de Venezuela, y ese tema es el avasallamiento a los derechos fundamentales y los crímenes de lesa humanidad que han sido perpetrados bajo el régimen de Nicolás Maduro. Como les decía, hay varias investigaciones en curso aquí en la Argentina y había un pedido de extradición presentado por la Fiscalía del doctor Stornelli y también por la querella del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia a cargo del doctor Tomás Farini Dugan. Pero fue hoy que conocimos que el juez finalmente le dio lugar a ese pedido pidiendo la extradición de Nicolás Maduro por estos crímenes de lesa humanidad, que por supuesto incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, la agresión sistemática a la sede diplomática argentina en Caracas, donde estaban asilados las personas que formaban parte del círculo de María Corina Machado. Hay, por supuesto, muchos delitos que lo tienen como máximo responsable por entender que aquí ha habido un plan sistemático para ejercer terror sobre la población y lograr así el control de la sociedad a través de los mecanismos del terrorismo de Estado. Por supuesto, esto tiene una repercusión enorme también a nivel político. En la Argentina el tema de Venezuela está ocupando un lugar central en las noticias y por supuesto en la actualización de la información, entendiendo también que la República Argentina pide por la liberación inmediata de 2 ciudadanos argentinos, de 5 en total, que estuvieron presos en Venezuela. Los 2 que quedan son el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo y Germán Darío Giuliani, un abogado argentino también detenido meses atrás en ese país en una situación de absoluto secuestro, ¿no? Y avasallamiento también de sus derechos. La crisis de combustible en Cuba marca hoy uno de los momentos más tensos para la vida cotidiana y la economía del país. Las afectaciones se sienten en las calles, en los hogares y en sectores clave de la producción y los servicios. En las últimas semanas se ha profundizado la escasez de gasolina y diésel. Muchas estaciones de servicio permanecen cerradas o sin suministro estable, mientras conductores de todo el país realizan largas colas de varias horas frente a los servicentros a la espera de abastecimiento. El impacto social es visible en la movilidad diaria, se ha reducido el transporte público, aumentan los tiempos de espera en paradas y terminales y suben las tarifas en los medios privados. A ello se suma la afectación a la generación eléctrica que depende en gran medida de estos combustibles. Los apagones son más prolongados y frecuentes y repercuten en la rutina de millones de familias cubanas. En el plano económico, la crisis golpea sectores estratégicos como el agrícola, ya decía el transporte, también la industria. Entre las causas del agravamiento reciente de esta situación, analistas señalan la reducción de los envíos de petróleo desde socios tradicionales y las dificultades del país para acceder a nuevos suministradores en condiciones financieras favorables. A ello se añaden sanciones y presiones externas que incrementan los riesgos para navieras y gobiernos que decidan vender o transportar combustible hacia Cuba, limitando el margen de maniobra de la isla en un mercado energético ya de por sí volátil. Medidas firmadas recientemente por el presidente Donald Trump que pesan de manera significativa sobre los cubanos. Ante este escenario, la Cancillería cubana ha reiterado la posición oficial del gobierno. En sus declaraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostiene que Cuba tiene derecho a adquirir combustibles en los mercados que estén dispuestos a suministrarlos y denuncia las sanciones y amenazas contra posibles proveedores como una forma de guerra económica. De acuerdo con estos pronunciamientos, las medidas coercitivas unilaterales y las presiones sobre terceros países contribuyen directamente a agravar la actual crisis energética que enfrenta la nación. Mientras las autoridades insisten en la búsqueda de soluciones y en la denuncia de los factores externos, la población vive día a día las consecuencias más concretas de la escasez. Menos transporte, más apagones y un costo de la vida en aumento. Una realidad que coloca el combustible en el centro del debate público y de las preocupaciones de la ciudadanía. Como todos sabemos, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es uno de los escenarios más importantes del entretenimiento mundial
Y este año va a ser un homenaje completo a la cultura latina con el artista latino Bad Bunny como protagonista. Este jueves el artista puertorriqueño habló con los medios en la sala que está atrás a mis espaldas sobre el espectáculo de medio tiempo en una conferencia de prensa y dijo que se siente muy agradecido por todo lo que está pasando en su vida y que lo está procesando. Dijo estar muy emocionado por este concierto, pero recalcó que le emociona más conectar con la gente, con su familia y con todas esas personas que lo han acompañado en este viaje inolvidable que ha sido su carrera. El artista, que se encuentra de gira por el mundo, hizo una pausa para ser parte como protagonista de este espectáculo y habló que viniendo, habiendo crecido en la Isla del Encanto, practicó deportes pero que no era muy bueno. Hicieron una recopilación de los momentos más importantes de su carrera, habló de la importancia de su último álbum, Debí tirar más fotos, que es un tributo a su isla y a sus raíces, y también que hace música para divertirse y para conectar con la gente. En la previa, antes de que saliera Bad Bunny, hubo una actuación de artistas puertorriqueños mostrando la diversidad que tenemos nosotros los latinos en cuanto a raza y por supuesto música. Y esto es muy importante, este show de medio tiempo para los latinos que viven en Estados Unidos, si consideramos el momento político que vivimos en el país con ICE y con las deportaciones. El domingo Bad Bunny ganó 3 Grammys y al recibir el segundo se pronunció en contra de ICE, haciendo referencia a las semanas de detención en Minneapolis y dijo textualmente que no somos salvajes, que no somos animales, que somos humanos y estadounidenses. Algo que resuena y que podría marcar la pauta para el espectáculo del domingo. El artista de 31 años va a llevar el espectáculo de medio tiempo con muchos ritmos latinos y en especial puertorriqueños como la plena, la bomba, la salsa y por supuesto su característico trap y los sonidos urbanos. Es importante mencionar que el cantante nacido en Bayamón no es ajeno al espectáculo de medio tiempo. De hecho, esta va a ser la segunda vez que Bad Bunny se suba al escenario de la NFL. Lo hizo en el 2020 junto a Jennifer López y Shakira cuando protagonizaron juntas el espectáculo de medio tiempo y él fue invitado sorpresa junto a J Balvin. Sin embargo, este domingo va a ser el primer artista latino masculino en presentarse en solitario. Bad Bunny llega al Super Bowl 60 como uno de los artistas con mayor reproducciones en Spotify y mayor influencia cultural en el planeta, y su alcance global, combinado con la creciente audiencia internacional de la NFL, crea un escenario único. Con esta actuación de Bad Bunny sentimos la consolidación de la música latina en uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de Estados Unidos, algo que llena de orgullo a muchísimas personas. Así que este domingo la expectativa es muy grande y por supuesto veremos si la supera.